Buen día, chicas y chicos. Hoy vamos a ver las fórmulas para derivar. O a lo menos vamos a iniciar. Estas fórmulas salieron de la fórmula general que les di la vez pasada, del concepto de derivada, que era esta fórmula que decía x más h menos f de x, perdón, aquí le faltó la f, sobre h. Después de ensayar muchos ejercicios acá, entonces salieron unas fórmulas sin tener que aplicar esta, o sea, ya lo hicieron por nosotros. Entonces salieron unas fórmulas generales donde después de mucho ensayo se llegó a conclusiones. Entonces la primera fórmula es la derivada de una constante. Una constante la representan con C, la representan con K. ¿Qué es una constante? Un número cualquiera. Entonces, vámonos con... ¿Cuál es la derivada de una constante? Entonces, sería la fórmula así. Si tengo una función que me dan una constante, su derivada, o sea, f' es 0. Esta es la fórmula. Ejemplo, tengo f de x igual a 5 y me dicen sáquele la derivada a 5. Entonces la derivada de 5 simplemente es 0. ¿De dónde salió este 0? De acá. Si yo reemplazo esto por una constante, o sea por 5, y 5 menos 5 da 0, entonces ahí está 0 dividido un número, porque esta h no es 0. Recuerden que esta h es límite cuando h tiende a 0, pero no es 0. Entonces si yo reemplazo aquí por 5 y aquí por 5, 5 menos 5 da 0. Y 0 dividido un número cercano a 0, no 0 porque daría infinito, un número cercano a 0 me da 0. Entonces, para no aplicar esta fórmula ya está comprobada que cada que me den un número, su derivada es 0. Vámonos con la segunda. Derivada de una función identidad o idéntica. Entonces tengo que si me dan f de x o de y o de z y le voy a sacar la derivada, siempre me va a dar 1. Esta es la fórmula. La derivada de una función idéntica siempre es 1. ¿De dónde salió? De allá mismo. Si usted reemplaza esto por x acá, entonces esto me va a dar, siempre me va a dar 1. Por ejemplo, me dicen hallar la derivada de x. ¿Qué tengo que poner? Simplemente voy a poner la derivada de x es 1. Me dicen hallar la derivada de z. Z es una función cualquiera. ¿Yo qué voy a poner? 1. Eso es todo. Ahora, ya que lo recuerdo, les voy a hacer por acá una nota que ustedes pueden encontrar así: y derivada, f derivada, o pueden encontrar d sobre dx. Cualquiera de estas tres significa derivada. O sea que los ejercicios no siempre se los tienen que dar con f de x. Le pueden dar y también o le pueden dar d, y estas son las tres formas de representar la derivada. Vámonos con la fórmula número 3. Derivada de una constante por una identidad o una idéntica. Quiere decir que si me dan una función de una constante con una idéntica, la respuesta siempre va a ser la constante.
Ya les voy a explicar esto con un ejemplo. Ejemplo, me dan este ejercicio, 5x, y me dicen, encuentre su derivada. Como la derivada de x es 1, entonces 5 por 1 da 5. Si me dicen, y igual a 100x, halle la derivada. La derivada de un número con una constante, con una letra, con una variable, es el número solo. Entonces siempre va a ser el mismo número sin tener que aplicar la fórmula. Vámonos para nuestra fórmula número 4, derivada de una potencia. Entonces tenemos, esta es la fórmula, x elevado a cualquier potencia. ¿Cuál es la derivada? Es la potencia pasa a multiplicar este 1 imaginario que hay acá. Se coloca la variable y a la potencia le resto 1. Siempre le voy a restar 1. Esta entonces es la fórmula de la derivada de una potencia. Y les voy a hacer el ejemplo. Ejemplo, yo tengo 3x a la 2. Y igual a 3x a la 2 y me piden que haya y', o sea la derivada. Entonces aplico esta fórmula. La n pasa aquí multiplicando, o sea que este 2 va a multiplicar este 3. Entonces 2 por 3 da 6. Y a este 2 le voy a restar 1. O sea que me queda 6x. 2 menos 1 da 1, me da 6x. Vamos a hacer otro ejemplo. Me dicen hallar la derivada de 4x a la menos 3. Entonces, la f' o f derivada es, este 3 pasa aquí multiplicando, 3 por 4, 12, y más por menos da menos 12x. Y aquí hay que poner atención, que es donde muchas veces nos equivocamos. Como a este menos 3 le voy a restar 1, no me va a dar 2. Me va a dar menos 4. A 12 a la x menos 3 y menos 1 me da menos 4. Y esa es nuestra derivada. Bueno, y vámonos para una fórmula. Nuestra quinta fórmula. Derivada de la suma o diferencia. Quiere decir que tengo varios ejercicios, tengo un polinomio. Entonces, tengo f de x igual a una función g de x más otra función h de x. Entonces, la fórmula f' simplemente es derivar cada una. La derivada de esta y la derivada de esta. Si es más o si es menos. Esto se ve un poquito complicado, pero no es tan complicado. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces tengo f de x igual a 5x a la 4 menos 2x a la 3 más x a la 2 menos x más 5. Ahí tengo todas las fórmulas que hemos visto. La derivada de una potencia, 4 por 5, 20. Y al 4 le resto 1, x a la 3, menos derivada de una potencia, 3 por 2, 6. Y al 3 le resto 1, 2. Lo mismo acá. Derivada de una potencia, 2 por 1. Y al 2 le resto 1, queda x a la 1. La derivada de x, ya les dije que la derivada de una letra siempre va a ser 1. Y la derivada de un número, o sea de una constante, la primera regla que vimos, la derivada de una constante siempre es 0. Y esta es nuestra respuesta, o sea, f'.